del Señor. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Estamos un sábado más, amén, con la iglesia de Milano en primer lugar, y con todos aquellos que también se suman con el anhelo, el deseo de aprender la palabra de Dios, tanto en Perú como acá en Italia. Les saludo a todos en el amor del Señor y también a los hermanos que verán la transmisión a través de la página en YouTube que algunos comentan. Gloria al Señor, pues Dios les bendiga a cada uno, mis amados. Amén. Aleluya. Vamos entonces a empezar. Hoy vamos a continuar hablando del canon. La semana pasada vimos el canon del Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver el canon del Nuevo Testamento y algunas cosas interesantes. Amén. Para que con la ayuda del Señor el próximo sábado terminemos con un repaso a la historia de la Biblia, que va a ser muy bonito también mirar la historia hasta el día de hoy de la palabra del Señor, para luego ya pasar a la segunda doctrina, que es la doctrina de Dios, de la persona de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor como siempre, y les invito a que busque en la Biblia la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. Versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sea Cristo glorificado. Amén. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar, hermano, para que el Señor en esta hora nos dé la iluminación de su Santo Espíritu para poder atesorar la palabra que nunca vuelve vacía cuando hay un corazón dispuesto. Amén. La palabra no solamente nos dé conocimiento intelectual, sino que también obre en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por un día más que nos permite, Señor, a través de estos medios, poder llegar, Señor amado, a los hogares de tus hijos, de aquellos, Señor, que anhelan, que están dispuestos a recibir de ti, Señor. Aquellos que todavía, Señor, no se han sumado, Padre, apresúralos, Dios mío, para que también puedan recibir, Señor, la enseñanza, la instrucción de tu palabra en esta hora. Yo te doy gloria, te doy honra, Dios mío, porque solo a ti pertenece, Padre, en el nombre del Cristo siempre triunfante, el caballero de la cruz. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hablar del canon del Nuevo Testamento. Amén. ¿Quién se recuerda eh, los significados, verdad? Hay un triple significado del término canon. Abra su micrófono y usted, aleluya, me va a decir qué es lo que significa la palabra o el término canon, que viene del griego, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hacer memoria para avanzar en esto, ¿no? Nadie, ¿eh? Nadie se atreve. Amén. Amén, amén. Amén. Adelante, mi hermana, adelante. Hermana Cecilia. ¿Quién iba a responder? Que responda, porque yo no estaba segura, pastor. Gloria a Dios. Hermano Wilber, entonces.
Amén. El primer significado significa caña, caña de medir, ¿no? El Exacto. segundo, simboliza regla, norma, referencia. El tercero significa libros sagrados. Amén. Básicamente es los tres significados, ¿no? Cuando se habla del canon, literalmente el canon era una vara, una caña que se usaba para medir, ¿no? En ese tiempo no había centímetros que usamos nosotros. Y pues a esa caña para medir la estatura, la longitud de las cosas, se le llamaba canon. De allí viene el otro significado, ¿verdad? De ese punto parte, que ahora el canon significa una regla, una norma, ¿verdad? Establecida para una forma de vida. Gloria al nombre del Señor. Y también, como habíamos visto, el canon, ya hablando teológicamente, representa el conjunto de libros inspirados, ¿no? Libros aceptados como que vienen de la mente de Dios, ¿verdad? De la inspiración de Dios, del soplo que Dios da. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ya vimos la semana pasada lo que es el canon del Antiguo Testamento, que no hubo muchos problemas para recibirlo, para aceptarlo. El caso del Nuevo Testamento va a ser un poco diferente. Bendito el nombre de Jesús. Pero ya vamos a ver, como hemos leído, el versículo muy interesante, ¿verdad? Donde Pedro insta a los hermanos sobre el conocimiento de la salvación y cita al apóstol Pablo. Amén. Cita al apóstol Pablo eh, reconociendo que él ya había escrito epístolas, que había escrito cartas, y eso nos da a entender a nosotros que en el tiempo en que los apóstoles estaban vivos, ya se tomaba las cartas como algo muy importante. Fíjese que Pedro pone los escritos de Pablo al nivel de las otras escrituras. ¿Cuáles son las otras escrituras? El Antiguo Testamento. Amén. Así que es interesante esto para que nosotros podamos comprender cómo es que se va formando el canon del Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, el mensaje, así como el Antiguo Testamento se enfocaba en la historia de la nación de Israel, en los mandamientos que Dios le dio a Israel, en su historia, pero siempre el mensaje, ¿verdad? Central era la venida de un Salvador, la venida de un Mesías. Así también el Nuevo Testamento tiene su mensaje central. El Nuevo Testamento nos narra a nosotros la vida y el mensaje de Jesús, sobre todo en los evangelios. Amén. Así como el nacimiento de la iglesia. En el libro de los Hechos vemos el nacimiento de la iglesia y el principio de la historia de la iglesia cristiana. Y este Nuevo Testamento, gloria al Señor, este nuevo pacto está formado por 27 libros, ¿verdad? El Antiguo Testamento habíamos visto que consta de 39 libros según el canon de la iglesia, ¿no? 39 libros. El Nuevo está formado por 27. Gloria al Señor. Y el acontecimiento, el tema central del Nuevo Testamento, gloria al Señor, es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. De allí parte el mensaje para la iglesia, el nuevo nacimiento, ¿verdad? A raíz de la muerte y resurrección de Cristo, la vida de santidad basados en los mandamientos del Señor Jesucristo. Todo esto, aleluya, es el tema central del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Cuando hablamos del canon del Nuevo Testamento, pues hablamos de las divisiones y de la totalidad de los libros que tiene el Nuevo Testamento. Y pues ese Nuevo Testamento está dividido en 5 categorías principales, 5 categorías básicas. Amén.
Gloria a Dios. Están los evangelios, que son cuatro evangelios reconocidos, aceptados como inspirados. Mateo hasta Juan, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Gloria al Señor. Esos se llaman los evangelios, las buenas noticias. Amén. Y las buenas nuevas. Bendito el nombre del Señor. Y cuando hablamos de la palabra buenas nuevas, estamos hablando del término evangelion, que era buena noticia, ¿no? Era un término coloquial dentro del lenguaje griego. Cuando había una buena noticia, cuando algo se sabía, por ejemplo, cuando nacía el hijo del emperador de Roma, se divulgaba la noticia entre las naciones que eran parte del imperio, y eso se le llamaba evangelio, una buena noticia. Al pasar los años, el término evangelio, buena noticia, ya que era casi exclusivo para la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Así que Mateo hasta Juan narran las buenas noticias de salvación, del nacimiento y la vida y la muerte y la resurrección del Mesías. Amén. De estos cuatro evangelios se conoce tres, como Mateo, Marcos y Lucas, como evangelios sinópticos. ¿Alguien sabe qué significa el término evangelio sinóptico? ¿Alguien me lo dice? Porque son similares, ¿no? Porque son similares, es decir, hay una similitud, ¿no? Amén, amén. Entre Mateo, Marcos y Lucas. El Sí. evangelio de Juan es distinto a esos tres. Bendito el nombre del Señor. Bueno, por eso se les conoce como evangelios sinópticos. Gloria al Señor. La segunda categoría, en orden cronológico, en el cual tenemos nuestros libros en la Biblia, es el libro histórico, que habla de la historia de la iglesia, y es un solo libro, que es el libro de los hechos, hechos del Espíritu Santo. Amén. Se le llama Hechos de los Apóstoles, pero en realidad debería ser Hechos del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Y es un solo libro. ¿Qué nos narra el libro de los Hechos? Nos narra lo que ocurre después de la muerte del Señor Jesucristo con sus creyentes. ¿Qué sucede con sus creyentes, verdad? Desde el día en que Cristo es tomado en el cielo, asciende al cielo, dando la promesa de su venida, de su retorno, y posteriormente el día de Pentecostés, que se señala como el día en que la iglesia nace, y aproximadamente pues hasta el año 60, 61, 62, 63, después de Cristo, estando Pablo en Roma. De allí Lucas deja de escribir, gloria al nombre del Señor, el libro de los Hechos, y entramos a una especie de tiempo oscuro, ¿verdad?, de la iglesia, donde hay poca información, pero hay, bendito el nombre del Señor. Luego están como tercera categoría las epístolas del apóstol Pablo. Ahora, aquí yo quiero hacer un énfasis. Nótese que en el cuadro que tenemos hemos puesto 14 libros de Romanos hasta Hebreos. En realidad, eh, eh, digamos, reconocidos, aceptados como escritos de Pablo solo son 13. El libro de Hebreos, aunque hay muchos, entre los cuales yo me cuento, que creemos por, por la narrativa y el contenido que tiene el libro de Hebreos, fue escrito por Pablo, hay quienes pues creen que fue escrito por otro personaje, hasta incluso creen que el libro de Hebreos es un libro tardío, es decir, que se escribió más allá del primer siglo. No se sabe a ciencia cierta quién escribe el libro de Hebreos. El libro de Hebreos no se presenta, aunque hay ciertas, vamos a llamarle ciertas pistas que podemos encontrar. No hay una certeza al 100% de que haya sido escrito por el apóstol Pablo. Quiero hacer esa aclaración, ¿verdad? Gloria al Señor. Para un servidor, yo considero que Pablo es el escritor al libro de los Hebreos, pero no lo aseguro
al 100%. Bendito el nombre del Señor. Luego están las epístolas generales. Amén. 7 libros que están, o 8, si usted quiere poner Hebreos también. Santiago hasta Judas, ¿no? Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas, ¿verdad? Gloria al Señor, son las epístolas generales. Amén, gloria al nombre de Jesús. Y por último está la quinta categoría, el libro profético. Amén, un solo libro, el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Amén, escrita por el apóstol Juan. Gloria a Dios. Y este es el canon del Nuevo Testamento. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que no es tan complicado, ¿verdad? Poder conocerlo. Cuando hablamos del canon del Nuevo Testamento, este es un tema muy bonito. A mí me gusta mucho hablar del Nuevo Testamento porque tiene una historia muy atrapante, muy apasionante. Vamos a hablar de la autoridad del Nuevo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento no hubo problema en reconocerlo. El pueblo judío guardó bien, supo guardar bien pues la Tanaj, el Tanaj, como le llaman ellos, ¿no? El Antiguo Testamento. Gloria al nombre del Señor. Hubo escribas llamados masoretas que copiaban siempre los textos sagrados. Con el Nuevo Testamento no va a ser tan así. Gloria al nombre de Jesús. Desde muy temprano en la vida de la iglesia ya existían originales y copias de las cartas de Pablo y de los evangelios. ¿Ok? ¿Por qué? Por el material que se usaba. El material que se usaba, los pergaminos, eran materiales que prontamente se deterioraban, se perdían, se dañaban. Entonces se tenía que copiar para que se mantuvieran los escritos. Ahora, hay quienes dicen, hay gente que dice, bueno, al momento de la iglesia gentil, copiar los originales, no hubo el mismo cuidado que tenían los escribas judíos al copiar el Antiguo Testamento. Así que desde ya se presentaba o se presenta hasta el día de hoy un problema en torno al Nuevo Testamento. Usted ha escuchado probablemente que hay gente aún dentro de la iglesia que dicen tal pasaje no está en el original, tal pasaje es un agregado, es un añadido, tal pasaje no es inspirado, etcétera, etcétera. Esas ideas, esos pensamientos nacen a raíz de la falta de cuidado que hubo con el Nuevo Testamento. Pero por encima de todo eso, debemos nosotros entender que hay un Dios que cuida su palabra. Dios no se somete, hermano, a la actividad del hombre, al cuidado del hombre. Dios supo guardar su palabra porque estaba dentro de su propósito. Bendito el nombre del Señor. Amén. Punto 2. A estos se fueron añadiendo los otros escritos, es decir, las cartas de Juan, Pedro, Santiago y Judas, que fueron después que las cartas de Pablo. Los primeros escritos que se pueden encontrar del Nuevo Testamento son las epístolas paulinas. Más adelante, entre ellas, vienen también los evangelios y posteriormente ya Pedro, Santiago, Judas, Juan escriben sus cartas hasta llegar al año 95 después de Cristo, que se escribe el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. El Apocalipsis se escribe en el año 95 después de Cristo, en la isla de Patmos, donde se encontraba el apóstol Juan. Sea Cristo glorificado. Amén. Gloria al Señor. Recuerde que usted puede hacer preguntas. Amén. Gloria a Dios. El canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo se miraban las escrituras del Nuevo Testamento al principio?
Hay quienes creen que no se le daba el valor que tenía el Antiguo Testamento, que va a ser después que se va a aceptar el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Y aunque, hermano, el canon del Nuevo Testamento va a tardar en reconocerse, por lo menos 2 siglos después que la iglesia se funda, podemos ver en la Biblia que los creyentes reconocían las cartas de los hombres de Dios, le daban importancia. Y como vemos aquí, Pedro lo pone al nivel de las otras escrituras. Amén. Este pasaje lo hemos leído, segunda de Pedro 3:15 y 16. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo. O sea, Pedro era consciente que Pablo había escrito. O sea, Pedro conocía los escritos de Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Esto es otra versión. Hay en ellas algunos puntos, dice Pedro, difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Pedro está dando testimonio ya en el primer siglo de que lo que Pablo escribió lo hizo bajo la sabiduría de Dios y que eran tan profundas las cartas de Pablo que había cosas que aún para el mismo apóstol Pedro le eran difíciles de comprender. Gloria al nombre del Señor. Y que causaba que muchos neófitos e inconstantes espirituales tergiversaban las escrituras. Por eso que, hermano, no es de sorprendernos lo que pasa hoy. Siempre hubo gente bajo ignorancia, bajo una inconstancia espiritual, engañados también por el diablo, que han tergiversado la palabra, que han dado su propia interpretación del Nuevo Testamento, de los escritos de Pablo, de los escritos de Pedro. Por eso hay sectas, por eso hay falsas doctrinas, por eso hay herejías. Bendito el nombre del Señor, porque se tergiversa la palabra de Dios tratando de tener una interpretación privada. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es muy importante que comprendamos que la Biblia se interpreta a sí misma respetando los principios que tiene la palabra de Dios. Amén. El estudiar todo el pasaje, el saber, gloria al nombre de Jesús, que la misma Biblia nos va a dar la respuesta a nosotros. No inventarnos a nosotros respuestas o interpretaciones. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos como Pedro, ya anciano, le da la importancia a las cartas de Pablo. No dice que la consideraban palabra inspirada. En sí, a ciencia cierta no lo sabemos, pero sí le daban mucha importancia. De hecho, muchas cartas se enviaban a otras iglesias para ser leídas también. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Las enseñanzas de Pablo. Recuerde que Pablo recibe el Evangelio según revelación, ¿verdad? De Cristo. Las enseñanzas de Pablo al mismo nivel de las Escrituras. Ahora sí voy a pedir que algunos hermanos me apoyen leyendo estos versículos. Primera de Corintios 2:13. Gloria al Señor. Alguien que lea Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Sea Cristo glorificado. Primera de Corintios, capítulo Amén. 2, versículo 13. Amén. 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 Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pablo, escribiendo a los Corintios,
Le está diciendo, nosotros no le enseñamos a ustedes. Yo no le estoy enseñando de mi propio corazón o con palabras enseñadas por los hombres, sino que todo lo que el Espíritu Santo, recuerde que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, sino lo que el Espíritu Santo nos da, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cierto es que hay momentos donde Pablo dice, esto digo yo, mas no lo dice el Señor, ¿no? Hay momentos donde Pablo da su punto de vista y él es enfático cuando dice, esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo. Pero eso no quiere decir que lo que él diga no sea inspirado por el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios 14:37. Amén, pastor, amén. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, pastor. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. 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 Aquí también Pablo le dice a los corintios, gloria al nombre del Señor, que lo que él está escribiendo, las cartas, aleluya, no lo escribe de su propio corazón, sino que son mandamientos del Señor. Pablo recibe la doctrina de parte de Cristo para que él pudiera enseñar a la iglesia, escribir a la iglesia, porque era el propósito de Dios. Por eso que nosotros aceptamos el Nuevo Testamento también como palabra inspirada, porque la Biblia da testimonio de eso. Pablo dice, todo lo que yo les estoy diciendo son mandamientos del Señor. Esa es la mente del Señor que yo les estoy revelando. Cuando Pablo está hablando aquí de la actitud que debe haber en la iglesia, de las mujeres, ¿verdad? De la profecía, de las lenguas, cosas que Cristo no enseñó, cosas que Pedro y los apóstoles no enseñaron, la enseña el apóstol Pablo, porque era el tiempo de Dios para que a través del apóstol pudiéramos recibir esas profundidades que los apóstoles anteriores no habían sido capaces de recibirla. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Tesalonicenses 2:13. Amén, pastor. Amén. Amén, pastor. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Gloria al nombre del Señor. Más claro ni el agua, ¿verdad? Pablo dice, gloria al Señor, ustedes recibieron la palabra de nosotros, pero que no la recibieron como fuera palabra nuestra, sino que entendieron que era palabra que venía de Dios, la cual actúa, es decir, palabra viva. Esa es la diferencia de la palabra humana. La palabra humana no puede actuar en nadie. Usted lee un libro, un periódico, usted lee algo humano, eso no va a actuar en usted. Le va a dar información, pero no va a actuar en usted. Lo que actúa en nosotros, porque es palabra viva, que transforma, que cambia, es la palabra de Dios. Y Pablo le está diciéndole allí que la iglesia en Tesalonicense reconocía que lo que Pablo escribía era palabra de Dios. La tenían al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Qué lindo, hermano. Primera Timoteo 1:1. Amén, pastor. Dios le bendiga. Amén. La palabra del Señor dice así. Pablo, en primera de Timoteo, ¿verdad? Sí, primera Timoteo Pablo, 1:1. apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Amén. Amén. Aquí Pablo dice algo claramente, que él es apóstol de Jesucristo por mandato del Señor Jesucristo. Y que por mandato del Señor Jesucristo, él también, ¿verdad? Ha escrito esas cartas. Gloria al nombre de Jesús. Cierto es que muchas cartas nacen, ¿verdad? Tienen su propósito por circunstancias determinadas, pero eso no quiere decir que
no vengan de la mente de Dios. Por ejemplo, los corintios. ¿Por qué Pablo escribe a los corintios? Porque hubo gente que dentro de la iglesia que le escribe, Pablo, están pasando estas cosas en Corinto, están sucediendo cosas que están mal. Entonces, el apóstol Pablo dice, porque fui informado por los de Cloé que están sucediendo estas cosas en la iglesia. Pero aunque fue el propósito, ¿verdad?, de las cartas, corregir lo que estaba pasando, las cosas que estaban pasando, que eran erróneas en Corintio, eso venía de parte de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Y luego tenemos la revelación de Juan, dada por Dios. Amén. Así que como Pablo, también Juan tiene revelación, ¿verdad?, que viene de parte de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 1, versículo 1. Miren lo que dice la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, el libro de Apocalipsis venía de parte de Dios para que a través de Juan estas cosas fueran reveladas a la iglesia. Así que podemos entender que el libro de Apocalipsis y el Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo, son palabra inspirada de Dios, aunque los judíos no lo reconozcan, aunque los judíos no lo acepten. Bendito el nombre del Señor. Amén. Porque no aceptan a Cristo, obviamente. Rechazan el Nuevo Testamento y le señalan muchas cuestiones, ¿verdad? Gloria al nombre de Cristo. Pero ya en el primer siglo, sin que los apóstoles supieran lo que iba a pasar hoy, se reconoce al Nuevo Testamento como palabra de Dios. Ahí mismo en el versículo 11 del libro de Apocalipsis, gloria al nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, y que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe, Jesucristo ordenándole a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bendito el nombre de Jesús. Así que, así como Dios le habló en el Antiguo Testamento a Jeremías, así como le habló a Daniel, escribe, Dios también, Cristo ahora, ¿verdad? El Alfa y el Omega, le habla a Juan y le dice también, escribe todo lo que tú ves, todo lo que yo te estoy revelando, escríbelo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y están los demás textos, bendito el nombre de Jesús, que usted ya lo puede anotar y lo puede leer, ¿verdad?, en su casa. Apocalipsis 4:2, bendito el nombre de Jesús, aleluya. 14:13, Apocalipsis 17:3 y Apocalipsis 21:10. Vamos a leer ese 21:10. Apocalipsis 21:10 dice, gloria al Señor. Amén. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, mostrándonos cómo Juan escribe lo que él está viendo. Amén. Y ese mandato que Dios le dio a Juan de escribir todo eso, nos da a nosotros la seguridad de que todo lo que Juan manifiesta es algo que nos espera, hermano. La iglesia al día de hoy está siendo bombardeada por muchos teólogos. La teología no es mala, al contrario, yo, hermano, siempre animo a estudiar la Biblia. La teología es el estudio de la Biblia. El problema está que cuando dependemos de la teología y nos olvidamos de la simplicidad de la palabra y de Dios, nos volvemos, amado hermano, mecánicos solamente, y entonces tratamos siempre de razonar, y en ese razonamiento humano es donde caen, hermano, los errores. Hoy se le está quitando a la iglesia la esperanza de un cielo nuevo, de una tierra nueva, del arrebatamiento. Muchos hoy, hermano, están atacando por las redes sociales y por los púlpitos
que el arrebatamiento es una herejía, que ese arrebatamiento secreto no lo dice la Biblia, y que predicadores evangélicos, porque los testigos, los adventistas, ellos pues nunca han creído, pero estamos hablando de predicadores evangélicos, gloria al Señor, que salen con esas cosas. Entonces, cuando nosotros leemos esto, que Cristo le escribe a Juan, y le habla a Juan, perdón, le dice, escribe todas estas cosas que yo te muestro, nos tiene que dar seguridad de lo que la Biblia dice es palabra de Dios. Y como hemos visto, la palabra de Dios se cumple. Sus promesas son fieles y verdaderas. Es infalible. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, otra cosa, esto es un cuadro, eso lo voy a explicar rápidamente. Cómo después del primer siglo, cuando mueren los apóstoles, amén, viene un periodo de la iglesia que se le llama el periodo de los padres de la iglesia, ¿verdad? O los patriarcas de la iglesia. Ese es el periodo del segundo siglo, del año 100 al año 200, hasta casi el año 300 y algo, hombres de Dios, eruditos, gente teóloga y mártires del Señor, pues toman la posta de los apóstoles. Ya no está Pablo, ya no está Pedro, ya no está Juan, pero ahora se escucha de Justino Mártir, se escucha de Ireneo, se escucha de Clemente, se escucha de Orígenes, de Tertuliano, Hipólito, Eusebio y de muchos más, ¿verdad? Policarpo, gloria al nombre del Señor, Ignacio de Antioquía, que fueron mártires del segundo siglo. Ellos van a reconocer también, amén, van a reconocer la validez del Nuevo Testamento. Gloria al nombre del Señor. Ellos van a escribir mucho, de eso vamos a hablar también más adelante. Pero mire, ellos en todo su ministerio, que muchos fueron pastores, maestros de aquellos tiempos, ellos citaron los evangelios, citaron el libro de los Hechos, citaron las epístolas de Pablo, las epístolas generales y el libro de Apocalipsis. Y ahí vemos una cantidad de veces que ellos, los padres de la iglesia, citaron esos libros para que veamos que el Nuevo Testamento era muy aceptado ya en esos periodos, aunque todavía no se había creado un canon formal de 27 libros, porque había muchos libros que también se leían. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahí vemos, por ejemplo, Justino Mártir va a citar los evangelios 268 veces en sus escritos. El libro de los Hechos lo cita 10 veces, etcétera, etcétera. Amén. Ahí está el cuadro, no lo vamos a desarrollar todo. Gloria al nombre del Señor. Pero para que usted vea cómo los llamados padres de la iglesia, que vienen después de los apóstoles, ellos van a tener en alto el Nuevo Testamento, las cartas y los evangelios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuándo entonces se acepta el canon? ¿Cuándo se acepta el canon? ¿Cuándo se dice estos libros pertenecen a la Biblia, estos libros pertenecen a los sagrados escritos, estos 27 libros y nadie más, y ninguno más? Bueno, eso sucede ya prácticamente, eso es algo gradual. Poco a poco la iglesia va aceptando, reconociendo los libros, pero va a ser o se reconoce como en el año 367 en el concilio de Nicea. Se da esa fecha como la fecha en que la iglesia reconoce, no forma, la iglesia no forma el canon lo forma Dios. La iglesia reconoce, acepta el canon del Nuevo Testamento en el año
367 después de Cristo, en el concilio de Nicea, cuando Constantino llama a un concilio de todos los obispos, de todos los pastores de las iglesias, porque había un problema doctrinal, el problema del arrianismo, donde se decía que Cristo no era Dios y se negaba la Trinidad y se negaba la deidad de Cristo. Entonces, en ese periodo, en el año 367, se termina de aceptar el canon del Nuevo Testamento. Fíjese que ha pasado casi 200 años después de los escritos apostólicos. 200 años después, casi 200 años después, se reconoce esos 27 libros como parte del canon de las Escrituras. Esta lista fue publicada por Atanasio, uno de los padres de la iglesia, un defensor de ese tiempo, el principal defensor de la doctrina de la Trinidad en aquel concilio de Nicea fue Atanasio. Atanasio, por eso había un dicho, Atanasio contra el mundo, porque muchos habían abrazado el arrianismo, sobre todo en Oriente, habían abrazado la idea de que Dios era uno solo, que Cristo no era Dios, que Cristo era creado, y toda esa herejía que hasta el día de hoy se ve, ¿no? En los solo Jesús, en los testigos contra Jehová y en otras sectas que niegan la Trinidad. De hecho, los testigos contra Jehová y los adventistas señalan el concilio de Nicea como el principio de la enseñanza de la Trinidad, y que ellos dicen que es Constantino, aunque los adventistas dicen que allí se puso el día domingo, bueno, un lío, pero los testigos contra Jehová dicen que en ese año, en ese concilio, Constantino introduce la doctrina de la Trinidad en la iglesia, y eso es falso, eso es mentira. Hay registros de los padres de la iglesia que ya se predicaba de la Trinidad. La Trinidad era algo que se enseñaba, y fue en el año 367 donde se ratifica la doctrina de la Trinidad, descartando la herejía de Arrio, que predicaba que Cristo no era Dios, y ahí también se reconoce los 27 libros del Nuevo Testamento. Y es Atanasio, el hombre que Dios usó en ese tiempo, quien reconoce como libros inspirados a Mateo hasta Apocalipsis. Bendito el nombre del Señor. Como hemos visto, estos libros ya eran reconocidos como tales. O sea, ya lo reconoció en el primer siglo, los padres de la iglesia lo usaban, muchos de ellos desde el siglo II y siglo III, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Es decir, el canon del Nuevo Testamento no fue fijado por ningún concilio o iglesia, sino que fue formado por los libros aceptados por la iglesia cristiana en general. O sea, la iglesia no forma, como dice la iglesia católica, no, la iglesia acepta. Este libro es inspirado por Dios, este libro viene de parte de Dios y lo aceptamos como tal. Eso es lo que hace la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿cuáles fueron los criterios? ¿Cómo tú puedes saber por qué aceptaron esos libros? Porque mira, hermano, déjeme decirle, para ese tiempo había muchos escritos. El día de hoy se descubren, ¿verdad? El Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de María, ¿verdad? El libro de la Ascensión de María, etcétera, etcétera, tantas cosas que hay. Esos libros, muchos de ellos también ya corrían en aquellos tiempos. Había libros también que eran usados por la iglesia y que también eran libros reconocidos, como El Pastor de Hermas, como la Didaje de los apóstoles, como escritos de los padres de la iglesia. Entonces había muchos libros.
Ahora, ¿cuáles fueron los criterios? ¿Por qué se dice o por qué aceptamos que estos 27 libros y no más son los libros inspirados por Dios del Nuevo Testamento? Bueno, hay 5 puntos. Número 1, la apostolicidad del libro. Es decir, que para que un libro sea reconocido por la iglesia, sea aceptado por la iglesia como libro inspirado, tenía que venir directamente de un apóstol o ser alguien cercano al apóstol. Por ejemplo, Marcos. Marcos no fue un apóstol, pero Marcos se le reconoció como alguien cercano al apóstol Pedro. Aún en la misma epístola de Pedro lo señala. Lucas no fue un apóstol, pero Lucas se le reconoce como alguien muy allegado al apóstol Pablo. Bendito el nombre del Señor. Santiago, ¿por qué se acepta la carta de Santiago? Aunque va a tener sus luchas, como vamos a ver, pero se le reconoce a él como hermano del Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Como hermano de Cristo, hijo de José y de María. Amén. Así que eran requisitos. Usted me podría decir, alguien me podría decir, pastor, entonces, ¿por qué el evangelio de Pedro no se acepta? ¿Por qué el evangelio de Tomás no se acepta si son evangelios supuestamente escritos por apóstoles? El problema está en que esas cartas aparecen tardíamente, aparecen en el siglo II, en el siglo III, cuando ellos ya habían muerto. Así que es imposible que esas epístolas, esos evangelios supuestos, lo hayan escrito ellos mismos. Bendito el nombre del Señor. Porque si Pedro muere en el año, digamos, 68 más o menos, y aparece un evangelio de Pedro en el año 220, pues ya usted me dirá, bendito el nombre del Señor, si la iglesia va a aceptar ese escrito como escrito por el apóstol Pedro. Número 2, por el contenido doctrinal. Tenía que estar, el libro que se estudiaba, se analizaba, tenía que estar de acuerdo con el Antiguo Testamento y con los escritos de los apóstoles. ¿Por qué no se acepta la ascensión de María? Porque es antibíblico. ¿Por qué no se aceptan otros libros como el Evangelio de Tomás? Porque el Evangelio de Tomás, hermano, que narra la niñez supuesta de Jesús, ese parece Chucky, ese no parece Jesús. Yo no sé cuántos han leído el Evangelio de Tomás o la niñez de Jesús. Hermano, en una parte Jesús mata maldice a un niño, porque el niño supuestamente Jesús estaba jugando con la arena de la playa y formando figuras, y el niño rompe las figuras, y entonces el niño Jesús se molesta y lo maldice, y el niño cae. Entonces, para mí, ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Y cuando los apóstoles, cuando los padres de la iglesia leen eso, dicen, bueno, acá hay una contradicción total con lo que enseña la palabra de lo que es Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Cristo lo presentan ahí como un niño malcriado. En otra ocasión, en el evangelio supuesto de Tomás, él humilla a uno de sus maestros. Lo humilla por no saber griego. Entonces, ese no es el Cristo que nosotros encontramos en la Escritura, el Cristo humilde, el Cristo de amor. Cristo no humilló a nadie, ni humilla a nadie. Entonces, si esos libros no estaban de acuerdo con la enseñanza de la Escritura, eran rechazados. Inspiración, el tercer punto, testimonio del Espíritu Santo. También algo también muy importante, el testimonio que daba el Espíritu para poder entender que esos libros eran de Dios. Universalidad, ¿no? Atracción universal en las iglesias, es decir, que esas cartas
traían pues que la iglesia se mantuviera unida, ¿no? Y el efecto moral, que esas escrituras edifican y transforman vidas. Gloria al Señor. Cuando uno lee las epístolas, hermano, eso cambia la vida. Eso le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero era religioso, pero ¿qué es lo que pasó? Cuando él se encuentra con Romanos, esa palabra golpea su corazón y cambia su vida. El hermano Lucas, el hermano de la iglesia aquí en Imperia, él se convierte a Cristo leyendo toda la Biblia. Él no fue a un culto, él no estuvo en una campaña, no, él se convierte leyendo la Biblia en su casa y la leía para contradecir a su familia que eran cristianas. Pero ¿qué pasa? Como la Biblia transforma, como la Biblia cambia, bendito el nombre del Señor, esa palabra de Dios golpeó el corazón del hombre y ahora sirve al Señor. O sea, Dios es bueno, hermano, la palabra de Dios, esa es la diferencia. Tú puedes leer un libro apócrifo y ese libro apócrifo no va a cambiar tu vida, pero la palabra de Dios sí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive. Amén. Ahora, bueno, yo no sé si hay alguien que quiere preguntar algo. Espero estar siendo claro. Espero bueno, que tengamos un poco de llegada, ¿no? Gloria al nombre del Señor. El canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es bueno que usted sepa esto. Hubo escritos que fue difícil aceptar. No fue de buenas a primeras que se aceptaron ciertos libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Carta de Santiago. La Carta de Santiago no se aceptó al principio, tampoco la segunda carta de Pedro y el Apocalipsis de Juan. Gloria al nombre del Señor. Eso les costó, amén, a los padres de la iglesia en los primeros años en reconocerlos. ¿Por qué no se reconocía la carta de Santiago? Bueno, primeramente porque Santiago no era un apóstol. Bendito el nombre del Señor. Y segundo, porque aparentemente había una contradicción en torno a la fe y a las obras. De hecho, Martín Lutero va a rechazar tajantemente la carta de Santiago. Para Martín Lutero, Santiago no era parte de la Biblia. Lo llamaba una epístola de paja. Porque Martín Lutero, cuando leyó Santiago, le pasó lo mismo que a muchos en el principio, que entendieron que Santiago estaba poniendo las obras al nivel de la fe para ser salvo. Pero Santiago no habla de la fe para salvación, sino que habla de la fe como norma de vida. Es decir, si nosotros somos cristianos y creemos en Dios, debemos tener acciones que demuestren que somos hijos de Dios. Pero Santiago no estaba hablando de la fe para ser salvo. Gloria al nombre del Señor. Y esa era una de las cosas por la cual la carta de Santiago le fue difícil ser aceptada, aunque después se aceptó. Lo mismo pasa con la segunda carta de Pedro, por el hecho de reconocerse como tardía. Y el Apocalipsis de Juan también fue un libro, gloria al nombre del Señor, que les costó a los padres de la iglesia recibirla, aceptarla como canon. Pero ya para el año 160, esos libros ya pertenecían al canon bíblico, ¿no? Bueno, esto ya el fragmento de Muratore y eso ya lo vamos a ver después. Amén. Entonces, para ir avanzando, ya terminando esto, la historia del canon del Nuevo Testamento. Les había dicho que había dos palabras allí, ¿verdad? Libros homólogos. Amén. Cuando se llaman libros homólogos, se está hablando de libros que son aceptados sin ningún problema por la iglesia. Rápidamente, la iglesia aceptó esos libros. Los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas de Pablo, 13 de sus epístolas,
Primera de Pedro y Primera de Juan fueron los libros que no tuvieron problemas en ser aceptados como libros inspirados. Eso se llama libros homólogos. Los antilegómenos, que siempre se me cruza la palabra, antilogía, antilegómeno. Los libros antilegómenos son los libros que fueron puestos en discusión. Es decir, que no se aceptaron. Hebreos. ¿Por qué no se aceptó Hebreos? Porque no tenía autor. No se conocía el autor del libro de los Hebreos. De hecho, ni se conoce a ciencia cierta hasta hoy. ¿Pero por qué se aceptó Hebreos? Por el contenido, hermano, espiritual que tiene ese libro. Ese libro es maravilloso. Esa carta es maravillosa, hermano. Hablando de la superioridad de Cristo sobre la ley, sobre los ángeles, sobre los sacrificios, presentando a Cristo como nuestro sacerdote que fue humano, que entró una vez y para siempre al lugar santísimo y que intercede por nosotros. Hermano, el libro de Hebreos es maravilloso. Gloria al nombre del Señor. Así que la iglesia tuvo, a pesar de ser el único libro sin tener autor claro, lo acepta por el contenido y además que Levítico, ¿verdad? Y los libros del Antiguo Testamento de la ley, pues lo confirman. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, son también libros que tuvieron sus problemas. Santiago, como ya lo vimos, y Judas. ¿Por qué Judas? ¿Sabe cuál fue el problema de Judas? Que Judas va a citar libros apócrifos. Judas va a citar el libro de la ascensión de Moisés y va a citar el libro de Enoc, que son libros apócrifos. Y ese fue el problema al principio de que la iglesia no quiso aceptar la epístola de Judas. Sin embargo, Dios es tan bueno que abrió la mente de los hermanos de aquellos tiempos, llamados padres de la iglesia, y la carta de Judas fue aceptada. Amén. Porque el problema no está en que citara libros apócrifos. Bendito el nombre del Señor, porque Pablo también citó a gente pagana, citó poetas, citó falsos profetas, escribiéndole a Tito, ¿no? Uno de sus profetas, hablando de los cretenses, ¿no? Dijo, los cretenses, malas bestias, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender, como habíamos visto, que una cosa es la inspiración y otra cosa el registro inspirado. Bendito el nombre del Señor. Amén. Por eso que el libro de Judas, pues, después fue aceptado. Gloria al Señor. Este es entonces, a grandes rasgos, nuestro canon del Nuevo Testamento, el cual usted se va a aprender para la próxima semana. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Evangelio, libro histórico, Hechos, las epístolas paulinas, aquí ponemos 13, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Epístolas generales, Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda de Juan y Judas. Y el último libro profético, Apocalipsis. Ese es nuestro canon, el cual nosotros creemos. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a ver unas cuantas aportes muy lindos, ¿verdad? Sobre la palabra de Dios para ir terminando. Ya vimos que lo que significaba Sagrada Escritura, palabra de Dios. Pero ¿por qué la llamamos Biblia? ¿De dónde nace el término Biblia? Gloria al nombre del Señor. Bueno, ¿por qué la llamamos Biblia? Esta palabra Biblia se deriva del griego tabiblia, que significa colección de pequeños libros, que en plural se usa el término biblión, libros. Amén. De ahí es que nace el término Biblia. Gloria al nombre de Jesús, que es un conjunto de pequeños libros. De allí nace la palabra biblioteca también. Amén. Su significado principal es papiros.
¿Por qué? Es el material obtenido de la planta del mismo nombre que se usaba en la antigüedad para la escritura y que era un mercado floreciente de la ciudad portuaria fenicia llamada Biblos. Es decir, que el origen de ese término, aleluya, pues parte de este material llamado papiro, que su venta era muy notoria en esa ciudad fenicia llamada Biblos, que de allí pues va a surgir el término Biblia. Los escritores griegos le llamaron Biblia durante los primeros siglos. ¿Por qué? Por ser una colección de los libros sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento. Y este nombre pasó a toda la iglesia occidental desde el siglo XIII hasta el presente. Es decir, no siempre se le llamó Biblia. Lo llamaban los griegos, porque era un conjunto. Imagínense lo que era la Biblia en aquellos tiempos. No era un libro como el de ahora. Eran rollos. Los judíos tenían esos rollos, hermano, y entonces era un conjunto de rollos, conjunto de libros. Gloria al nombre del Señor. Entonces los griegos le llamaban Biblia, comenzaron a llamar la Biblia, ese conjunto de libros, y ese nombre no fue usado por la iglesia hasta el siglo XIII. Bendito el nombre del Señor, y hasta el día de hoy, pues la llamamos Biblia. Amén. Si alguien le dice, entonces, ¿por qué le dice Biblia si esa palabra no está en la escritura, no está allí? ¿Dónde dice Biblia? Bueno, usted le explica, ya sabe cómo explicarle. Alabado sea el nombre del Señor. Esta Biblia, ¿verdad? Fue escrita en un periodo de 1600, 1400, 500, 1600 años, ¿no? Gloria al Señor. Aproximadamente 40 hombres escribieron estos libros en 3 continentes. Bendito el nombre de Jesús. Eso es muy importante. La Biblia dice que estos personajes eran hombres santos de Dios. Eran reyes, campesinos, poetas, comerciantes, militares y líderes religiosos. Es decir, una variedad, bendito el nombre del Señor, una variedad de hombres, bendito el nombre de Cristo, fueron los que escribieron la palabra de Dios. Amén. Provenían de diferentes niveles sociales, diversas ciudades e intereses variados. Como habíamos visto, hermano, Dios usó las capacidades aún de ellos. Dios no les quitó las capacidades, sino que también a través de sus capacidades, Dios las usó para poder traernos este libro maravilloso que conocemos como las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Amén. La Santa Biblia, con 66 libros, es como una pequeña biblioteca. Eso es lo que significa Biblia, ¿ves? Que Dios nos ha dado. Usted tiene una biblioteca ahí en su mano. Está dividida en 2 partes, como habíamos visto. La primera parte del Antiguo Testamento, que contiene 39 libros. La segunda parte, el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros, que hemos visto el día de hoy. Versiones de la Biblia. ¿Ok? Uno puede decir, pastor, ¿por qué hay muchas versiones? Bueno, vamos a ir rápidamente viendo esto. ¿Por qué hay muchas versiones de la Biblia? Bueno, antiguamente estaba la versión hebrea solamente del Antiguo Testamento, pero va a llegar la versión en griego del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que había sido escrito en hebreo, parte en arameo, va a ser traducida al griego. Amén. Y a esa versión se le llama la Septuaginta. Amén. O la Biblia de los 70, porque fueron escritas o traducidas por 72 escribas judíos. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Qué pasa con esta versión? La primera versión de la Biblia, del Antiguo Testamento, la primera traducción. Esta Septuaginta constituye una de las fuentes más importantes para estudiar los textos antiguos de la Sagrada Escritura, tal como los conoció Jesús. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver algo muy importante sobre Jesús y la Septuaginta. ¿Dónde fue traducida? ¿Cuándo fue traducida? Bueno, durante el reinado de un hombre llamado Ptolomeo Filadelfo.
Aquellos que estaban en el curso del periodo intertestamentario ya saben, ¿verdad?, sobre los Ptolomeos, una dinastía griega que gobernó Egipto en ese periodo, del año 285 al 246. Se cree que en el año 250 se confeccionó la Septuaginta y fueron, como les dije, 72 escribas o rabinos judíos quienes la tradujeron. Gloria al nombre del Señor. Es la primera versión de la Biblia. La Septuaginta satisfacía la necesidad de la población judía que hablaba griego. Recuerde que había muchos judíos esparcidos y que el griego era el idioma ya universal de aquella época. Estamos hablando del periodo intertestamentario. Amén. Entonces ellos que vivían allá, muchos de ellos pues querían la escritura en su propio idioma. Aún Ptolomeo, que había creado una biblioteca enorme en Alejandría y era amante de la lectura, él también quería leer la escritura judía, y es por eso que manda a estos 72 rabinos a traducir la Biblia hebrea al griego. Bendito el nombre del Señor. La Septuaginta era la traducción que circulaba durante la época de Cristo y entre los judíos de la dispersión en el Mediterráneo. La Septuaginta fue la traducción que usaron los apóstoles de la iglesia primitiva. Pablo la usó, porque Pablo fue enviado a gente griega, de habla griega. Bendito el nombre del Señor. Así que vemos la importancia de la primera versión de la Biblia, la primera traducción de la Biblia del Antiguo Testamento es la Septuaginta. Se conoce el día de hoy más de 5.000 manuscritos griegos del Antiguo Testamento. Los más importantes son los códices. ¿Por qué es importante esto? Porque usted está en su iglesia y usted tiene la versión, la Reina Valera del 60. Pero entonces pasa un hermano a dar la lectura bíblica y usted comienza a leer y comienza a decir, pero el hermano, ¿qué está leyendo? Y usted se da cuenta que lo que el hermano lee, aunque es parecido, hay diferencias en palabras, diferencias en términos. ¿Eso a qué se debe? A que el hermano o la hermana está usando otra versión de la palabra de Dios que no es la Reina Valera del 60 que usted tiene. Ahora, ¿de dónde nacen esas versiones entonces? Está la versión, por ejemplo, de la Biblia Peshitta, está la versión de la Biblia textual, está la versión, bueno, hay muchas versiones. ¿De dónde nacen esas versiones? ¿Por qué son un poco diferentes la una de la otra? Gloria al Señor. Aquí viene lo importante de los códices, que son manuscritos que se han encontrado a lo largo de la historia de la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Por ejemplo, un ejemplo para no llenarlos de tanta información. Hay códices, ¿verdad? Es decir, manuscritos. El códice vaticano, el códice sinaítico, el códice alejandrino, el códice de Efrén. Esos códices son manuscritos de la Biblia, gloria al nombre del Señor, distintos, porque fueron escritos en tiempos distintos, en lugares distintos. ¿Por qué nosotros tenemos la Reina Valera así como está? Bueno, porque nuestra traducción viene del Textus Receptus de Erasmo. Amén, allá por el 1514, 1515, 16, cuando se crea la imprenta, el primer libro, dicho sea de paso, que se imprime en la Biblia. ¿Y qué hace Erasmo de Rotterdam? Pues él traduce del griego, bendito el nombre del Señor, hace una traducción, ¿verdad?, de la escritura, y de esa traducción de Erasmo es la que se va a tomar Lutero, van a tomar los reformadores,
y van a tomar muchos de los que predicaban el evangelio después. Y es por eso que llega también en nuestro idioma español esta traducción. Pero hay otras traducciones que son encontradas, por ejemplo, el Códice Vaticano, que es un manuscrito encontrado en el siglo IV, que estaba en pergamino y que ahora lo tiene el Vaticano. Por eso se llama Códice Vaticano, no porque el Vaticano lo haya escrito, sino porque está en el Vaticano. Bendito el nombre del Señor. Amén. Está el Código Sinaítico, también encontrado en el siglo IV, y que se fue descubierto en un monasterio del Sinaí, por eso se le llama Códice Sinaítico. Contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo. Está conservado ahora en un museo británico. Todos ellos son códices que otras Biblias, ¿verdad?, la tienen como fuente. Por eso que hay diversas versiones de la Escritura. Pero el mensaje, el contenido es el mismo. A mí me gusta mucho la Reina Valera, pero en otras ocasiones otras versiones son más claras. Por ejemplo, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo del 12 al 14, la Reina Valera pierde profundidad. Cuando uno lee otras versiones donde se aferra un poquito más al original, dice que cuando la Biblia dice que Jesús expuso, ¿verdad?, a los principados y a las potestades en sus muertes, ¿verdad? Uno lo lee así, bueno, pero cuando uno lee otras versiones más apegadas, dice que Cristo llevó prisionero a las potestades y los exhibió públicamente en su marcha triunfal. Hermano, eso es poderoso. Eso es poderoso. Y esa es la idea que Pablo en su tiempo, porque eso pasaba en los tiempos de Pablo, cuando un emperador, el emperador romano, conquistaba un territorio, como le pasó a los judíos, llevaron encadenados a los judíos hacia Roma y se abrían las puertas del imperio romano. Toda la gente de Roma estaba allí esperando a Tito y a todos los romanos que entraran con sus caballos triunfantes, aplaudiéndolos. ¿Y quiénes iban en medio, exhibidos como prisioneros de guerra? Los judíos, encadenados. Pablo usa esa alegoría para decirnos a nosotros lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso que ahí la Reina Valera se pierde esa profundidad. Bendito el nombre del Señor. Aunque quiere decir lo mismo, ¿verdad? Habla del triunfo de Cristo en la cruz. Pero es bueno tener otras versiones para que tu visión se amplíe. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, eso es lo que quise. Este es un dato bonito. Ya se lo di, creo, a la iglesia de Imperia. Lo que es la Biblia, ¿no? Ya con esto terminamos. La Biblia tiene 1189 capítulos en total. Tiene 31.163 versículos. Tiene 3.566.480 letras. Gloria al Señor. Aquí dice que tiene 773.693 palabras. La Biblia tiene 2.930 personajes. Personas que hablan en la Biblia son 2.930. El versículo más largo de la Biblia es Esther 8:9. El versículo más corto de la Biblia, Éxodo 20:13. Otro detalle de la Biblia, que el Salmo 14 y el 53 son iguales. El capítulo más largo, obviamente, bueno, el capítulo entre comillas, el Salmo 119. El más corto, el Salmo 117. El centro de la Biblia, para que usted lo vea, el Salmo 118, verso 8. La palabra Señor se repite en la Biblia 1855
veces. Son detalles de la Biblia bonita, ¿no? Bueno, esto no lo va a salvar, pero para que usted tenga un conocimiento de estas cosas tan lindas. Gloria a Dios. La Biblia ha influenciado, hermano, a muchos escritos, artistas, músicos, etcétera. Muchos han pintado cuadros sobre la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. La influencia en la Biblia es muy linda. Hasta aquí, gloria al Señor, pues este estudio, amén, del Nuevo Testamento. Quédese con lo más importante. Espero que pueda usted atesorar las cosas importantes. La Biblia ha impactado a mucha gente y es algo muy, muy lindo, hermano, saber que el arma poderosa más grande la tenemos nosotros. Es triste ver cómo, pues en estos días alguien me dijo que no solo leer la Biblia, que bueno, hay gente que menosprecia el poder de la Escritura. Nosotros creemos, hermano, en las manifestaciones del Espíritu Santo. Dios nos guarde de no creer en eso. Pero jamás, y eso es tajante porque la Biblia lo dice, ninguna manifestación del Espíritu, ningún sueño, ninguna visión va a estar a la par de la revelación máxima, que es la palabra de Dios. Eso téngalo claro. No menosprecie la palabra, hermano. No diga, no, que la Biblia, sí, pero falta más. No, con la Biblia estamos completos, porque la Biblia nos muestra todo. La Biblia nos lleva hacia buen camino. ¿Qué dijo Pedro? Que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, que alumbra como antorcha en lugar oscuro. Así que a ella debemos acudir. Bendito el nombre del Señor. Vamos a dejar de grabar para pasar a las preguntas y al examen. No se vaya, ahí hay 8 conectados, no se vaya. Usted tiene que dar su examen de los libros del Antiguo Testamento. Pero vamos a detener la grabación.